full of lies. I'll sell you what you're needing. Just look me in the eyes. I'm a backroom preacher, a midnight rover. Take one sip and it's already over. I'm your snake oil lover, your midnight sin. You let me in once, I'll come again. I don't heal, I don't cover, I just cut like a blade. Muy buenas noches a todos los que están conectados, los que nos están viendo en vivo, los que nos van a ver en diferido, toda la teleaudiencia en general, a los amigos, a los seguidores del canal, de Instagram, las redes, Facebook, todo. No me quiero olvidar de nadie. Tampoco me quiero olvidar, por supuesto, de dos pilares fundamentales para todo lo que estamos haciendo. Marito Juárez, gran amigo, actualmente asesor y asistente de producción. Y a la agencia de Ailuz Media, quienes nos realizan el diseño, el contenido de nuestras redes. Y en la producción general y operación técnica, Carlos Castillo, que también hoy no nos va a estar acompañando Carlitos, está con unas cuestiones personales, así que bueno, voy a estar solo por hoy, ¿sí? Bueno, además de estar yo conduciendo, nos va a acompañar, por supuesto, nuestro invitado de hoy es Andrés Paladino, es un abogado de Altagracia, en Córdoba, por supuesto, que ha defendido casos penales como el de Nelson Fernández en el año 2022 y el de un hombre sobreseído por actuar en defensa propia en el 2023, ¿sí? Es importante destacar que se trata de un profesional del derecho y no de un médico, aunque su nombre pueda generar confusión. El abogado penalista Andrés Paladino es un abogado radicado en Altagracia, Córdoba. Defensas notables, ha ejercido la defensa de acusados en casos de relevancia, como el ataque de la casa de un ex jefe de la Barra de Belgrano y de un caso de legítima defensa. Ahora vamos a charlar en detalle sobre esto, ¿sí? Bueno, hoy vamos a conversar con el doctor Andrés, ¿sí? Ahora lo vamos a presentar, de los legítimos usuarios y lo que es la legítima defensa. Buenas noches, Andrés, bienvenido. ¿Qué tal, Walter? Carlos y Mario, un gusto estar acá, un honor para mí. No, el placer es nuestro, gracias por estar presente, por acompañarnos realmente, por sumarte a estos programas que estamos haciendo de aromaterapia. Carlos, Andrés, te quiero hacer unas preguntas, ¿sí? Vamos a ir llevándolo con tranquilidad, tenemos una horita para trabajar todo esto. Vamos a arrancar con algo básico, ¿sí? Le interesa a muchísimos legítimos usuarios en general lo que vamos a ver hoy, pero también a personal de fuerza y cualquier persona que pueda estar pendiente de defenderse o dentro de los parámetros correspondientes, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la legítima defensa para un personal policial en el ejercicio de sus funciones, Andrés? Bueno, los límites son los mismos que para cualquier persona dentro de lo que es la legítima defensa. Nosotros tenemos el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, que hoy se está hablando de una supuesta modificación, hay un proyecto, que podríamos hablar un poquito de eso, porque hay mucha gente que está feliz con esto, pero hay que tener algunas consideraciones, sobre todo los legítimos usuarios que portan armas, sin portar armas, sin tener la portación, solamente la tenencia. Si querés después esto lo hablamos. Sí, tengo unas preguntas sobre eso también, así que después vamos a profundizar. ¿Cómo no? Nosotros tenemos dentro de lo que es la legítima defensa 3 parámetros a tener en cuenta, que es la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado, tal vez la condición que tiene un poquito más de conflicto al entender a qué se refiere este inciso del artículo, y la falta de provocación suficiente. Se deben dar estos 3 requisitos para que podamos acreditar lo que es la legítima defensa. El policía, el funcionario, no escapa de estos 3 principios, que es el requisito.
Sumado a ellos está, por lo menos en Córdoba, los protocolos del uso racional de la fuerza. Yo hasta hace 2 años era profe de la escuela de policía. Y bueno, esto era un poquito nuevo, estos principios que empezamos a desarrollar, creo que se ha extendido a todo el país. Viste que le ponen como unos cotos más al personal policial en cuanto a la respuesta ante una agresión ilegítima, ya sea sobre su persona o sobre un tercero, en cuanto a la misión que tiene el funcionario, que es cuidar a la ciudadanía, ¿no? Pero el límite son esos. Si vos te salís de estos 3 principios que hacen a la legítima defensa, reitero, la agresión ilegítima, la necesidad racional en el medio empleado para repeler esta agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente, ya no vamos a estar hablando de legítima defensa. Posiblemente nos salgamos y estemos en un caso de exceso en la legítima defensa, cuando no en un delito que tipifique de otra forma. Perfecto, bien, clarísimo. Es para todos igual la ley. Y para no irnos tan lejano, lo que vos estabas comentando recién, pasa que tengo un montón de preguntas. A medida que vos vas hablando, a mí se me van ocurriendo cosas. Y ya nos están dejando mensajes en el chat que después vamos a leerlos, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un legítimo usuario para poder portar un arma de fuego? Bueno, eso es más una cuestión administrativa. Dentro de los requisitos para ser legítimo uso de armas, la opción para tener la portación de armas ante RENAR, hoy RENAR, hasta hace unos días ANMAC, tiene que ser legítimo uso de armas y justificar la necesidad, por qué aspira a esta condición excepcional hoy, excepcional, de lo que es tener la portación de armas, simple o múltiple, como lo contempla el RENAR, pero esto es netamente administrativo. Hoy Bien. sabemos que es imposible que le den a un civil la portación, ¿verdad? Pero bueno, existe la posibilidad. Para lo que nos conocen, Andrés, ¿querés comentar un poquito, muy por arriba, lo que es la diferencia entre la aportación simple y la múltiple? Sí, cómo no. Vos sabés que justo, perdón el ruido, que están tocando justo el timbre, estoy aquí. No pasa nada, por favor. ¿Necesitas atender? No, para nada. Y tengo al bebé a los gritos abajo con su recién nacidito con la mamá. Pobrecito. La aportación múltiple es cuando habilita tener la aportación de varias armas registradas a nombre del titular. Y la individual es porta una sola arma. Bien. También tiene que estar en claro, por ahí, poner en claro a la gente que el personal, los funcionarios en materia de seguridad o Fuerzas Armadas no tienen portación salvo que la gestionen. No es como hace unos años atrás que portaban su arma reglamentaria, hoy no sale del cuartel, sí en el caso de los funcionarios policiales. Perfecto. Y en el caso de que un civil solicite la aportación y la misma sea otorgada, para poder utilizarla se tienen que dar las condiciones de lo que es la legítima defensa, ¿verdad? No, pero vos podés ejercer la legítima defensa sin ni siquiera ser legítimo usuario de armas. Si vos estamos hablando en la calle, utilizarla en el caso de tener portación y demás, para estar dentro de los parámetros de la ley, tenemos que estar amparados dentro de lo que es la legítima defensa, a eso me refiero. Sí, totalmente. De todos modos, sí. Porque también acá hay una duda, por lo menos me preguntan, ¿qué pasa si yo me defiendo con un arma que ni siquiera tengo a nombre mío? Uh-huh. Si se acredita la legítima defensa, va a salir sobreseído de la imputación, vamos al extremo del homicidio. Sí. Va a tener que responder penalmente por esa arma que tenía y porque no tenía autorización. Pero en cuanto al homicidio, va a zafar. Segundo plano, pero va a responder ante una aportación ilegal o un arma que no estaba en condiciones de estar en su poder, ¿sí? Y te hago una consulta, Andrés. Me consultan acá, inminencia del peligro. ¿Cómo se define la inminencia del peligro? ¿En qué contexto de la legítima defensa? ¿Cómo aplica? Bueno, esto es uno de los requisitos que la amenaza hacia la persona que se defiende o hacia el tercero. Recordemos que también existe la legítima defensa
hacia un tercero, para defender los intereses de un tercero, la vida de un tercero, tiene que ser este peligro inminente, real e inminente. Si el riesgo cesa, porque la amenaza cesó, ya no tenemos la posibilidad de ejercer la legítima defensa. ¿Mm? Claro. Vamos a un ejemplo claro. Un motochorro Sí. te ajusta vamos a usar términos coloquiales, te ajusta en la calle, te saca todo, vos tenías la pistola en la cintura, no se da cuenta que la tenías, y corriendo Se vos va. le efectuas disparos. Ya la amenaza había cesado, no había riesgo en tu vida. Y ahí se nos va a complicar la defensa. Ajá. Caso Chocobar, por ejemplo, bien cerquita de ustedes, motivo también del análisis que se está haciendo, la modificación del Código Penal, donde no sería cuestionable el accionar del funcionario policial que dispara en la huida de un delincuente. Claro, acá entra la parte de la proporcionalidad también de la legítima defensa cuando sucede algo, en el caso de tener que aplicar, porque la entrevista de hoy va relacionada a todo lo que es las armas de fuego y legítima defensa. ¿Sí? Legítima defensa puede ser completamente sin armas de fuego de por medio. Pero, ¿qué papel juega? Porque vos antes nombraste 3 pilares de la legítima defensa y uno de ellos es la proporcionalidad, ¿no? ¿Qué papel juega acá con un arma de fuego? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo es proporcional realmente? Claro, este es el punto más discutido o por ahí que caen en muchos errores. Escucho algunos comentarios a veces desafortunados sobre este principio, donde muchos enseñan esta proporción tiene que ser poner en igualdad de las cosas. ¿Mm? O sea, si vos me atacas con un cuchillo, yo me tengo que defender con un cuchillo. Si me atacas con un arma de fuego, yo con un arma de fuego, con un palo, y no es así. No debe entenderse eso por proporcionalidad en el medio empleado para repeler esta agresión. Hay que analizar un montón de factores subjetivos. El lugar, la persona, la contextura física del que te ataca, los conocimientos. No es lo mismo que te ataque un borracho que no puede hacer nada y que a lo mejor con un empujón haces que cese el peligro, a que te ataque un campeón mundial de MMA, y vos no tenés ninguna chance de defenderte con puños, pero sí tenés un arma de fuego. Ahí se estaría dando la proporcionalidad. Hay que analizar cada situación en particular. Perfecto. Pero olvidémonos de buscar la igualdad en los medios. No es cuchillo contra cuchillo, palo contra palo o trompada contra trompada, ¿no? Excelente, sí, sí. O sea, lo que se trata en estos casos, cuando hablamos de proporcionalidad, es equiparar las fuerzas de la persona agredida para estar a la altura o superior del agresor, independientemente de lo que esté utilizando el agresor. Si el agresor viene a mano limpia, vamos a suponer, como vos dijiste recién, un campeón de MMA contra, no sé, una persona que pesa 60 kilos y no tiene ni un gramo de masa muscular, está en desigualdad absoluta. Entonces ahí podría aplicar si utilizara una herramienta, llamémosla arma, que un arma específicamente no es directo a las armas de fuego. Un arma también puede ser un palo, puede ser un cuchillo, puede ser una tonfa, hasta un celular se puede convertir en un arma, ¿no es cierto? Así que bueno, cualquier tipo de elemento que utilice para poder defenderse y equiparar fuerzas va a entrar dentro de lo que es la legítima defensa, ¿verdad? Así es. Mira, Walter, hace unos años se incorporó en la Policía de Córdoba lo que es el protocolo de arma blanca. Ajá. Que no es otra cosa que la teoría del sargento Tueller, de los 21 pies o 6 metros con 40, donde a uno lo agreden con un cuchillo, arma enfundada, que todos nos divertimos cuando damos los cursos con arma de airsoft y vemos qué difícil es defendernos ante un cuchillo a corta distancia. Fíjate vos que acá, con buen criterio, esto se aplaude, sobre todo en lo que es la parte de capacitación permanente de la Policía de Córdoba, que he tenido la suerte de trabajar como profesor, que incorporan esto, al policía le dan una herramienta más, y acá, cuando empezamos a dar esto, dice, no, pero ¿cómo, profe? ¿Voy a tirar con el arma de fuego un cuchillo? ¿Ahí me van a imputar? No, justamente se armó esto para que desterremos
este concepto equivocado de la igualdad en los medios empleados. En Córdoba se agregó el protocolo de arma blanca a los 7 metros de distancia, salvo que haya entre el agresor y el que se defiende una mesa, algo que nos separe, que por el momento podamos tratar, claro, de no recurrir a disparos. Claro. Si la cosa se pone más áspera, ahí sí recurrir al arma y efectuar los disparos. Lo habilita Claro. completamente y ya hay sobreseguimiento en agresiones que se han hecho de esa manera y el policía ha salido sin Pasa que uno a veces subestima el poder de un filo, de un cuchillo, y realmente una persona que tiene un mínimo de conocimiento o hasta suerte, ¿no es cierto? Llamémoslo, es impresionante el daño que puede causar con un cuchillo. A mí cuando me preguntan qué pasa si me sacan un cuchillo, mi respuesta es siempre la misma. Primero corre. Si no encontrás nada en el medio, como vos dijiste recién, una mesa, algo que interponer, un vehículo donde vos puedas girar y hacer tiempo, corre lo más lejos y rápido que puedas, porque quedarte a pelear a corta distancia, generalmente vas a llevarlas de perder. Es muy difícil conseguir un factor de ventaja ahí en esos momentos, ¿no? Y en el combate los empates no sirven. No, definitivamente, siempre hay un perdedor y un ganador. Por mucho o por poco, siempre hay un perdedor o un ganador. Andrés, vamos a leer unos mensajitos de la teleaudiencia, ¿sí? Si me permitís, unos minutos. Buenas noches, saludos cordiales, May, Martín, Gabriel Rodríguez, desde Manuel Gonet, La Plata. Gracias, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Sebastián Conde, 3477, buenas noches a todos, un gusto, Seba, gracias por conectarte. Lucas Tiraboschi, 9239, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Lucas? Un placer, gracias. Carlos Castillo nos está acompañando desde el chat. Buenas noches desde Escobar, saludos Walter y Andrés, hermoso tema la legítima defensa. Gracias, Carlos, abrazo grande. Germán Manzanares, CH5. Doctor, buenas noches. En el caso, bueno, acá podemos tomar una pregunta, en el caso de usar la vara para medir, ¿es la misma entre un policía y un militar ante una situación? Bueno, primero al camarada Manzanares está debiendo una botella de whisky para responderle. Germán, un querido amigo. Es la misma, debería serlo, Germán, debería serlo. Vos viste que tanto las Fuerzas Armadas como Fuerzas de Seguridad vienen bastante castigadas hace muchos años y los señores fiscales a veces tienen un poco de subjetividad al momento de juzgar Fuerzas Armadas o personal de Fuerza de Seguridad. Ojalá la cosa cambie. Gracias, Andrés. COP Argentina 23, esto es aromaterapia en vivo, una charla de café. Muchas gracias, doctor, por desasnarnos con este tema tan importante para los legítimos usuarios. Sí, además de los legítimos usuarios, también para el personal de fuerza y el público en general, porque la legítima defensa yo creo que es algo que es un poco desconocido o mal conocido. Hay gente que, como vos decías hace un ratito, el tema de las proporcionalidades y demás, hay gente que en lugar de informarte se informa en el afán de querer hablar al respecto y no está transmitiendo los conocimientos adecuados. Así que es algo fundamental esto. Mario Oscar Gómez Rode, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a vos por sumarte. Leonardo Ang, 2992, buenas noches a todos. Buenas tardes, perdón. Martín Gabriel Rodríguez, doctor, respetuosamente, ¿cómo hace una víctima en circunstancias de riesgo de vida para evaluar o percibir o imaginar que el agresor sabe o no sabe defenderse? ¿Es eso realmente posible? No, no es posible. Puede haber algunos indicios, pero en el momento de combate o de lo que es defensa, uno no tiene tiempo a analizar esas situaciones. Hay 3 reglas básicas en el combate, que es primero yo, después yo y tercero yo. Y esas fórmulas que nos gusta citar a todos, los instructores de la cárcel se sale, de la tumba no. Entonces, hay algo que tenemos que tener en claro. Nosotros somos los buenos, los sociópatas son los otros. Eso debe quedar muy en claro al momento de ejercer una legítima defensa, y para eso hay que estar preparado, porque
los daños colaterales, por ellos a veces hay que responder. ¿Mm? Ya me estoy yendo a una cuestión netamente de tiro, en materia de seguridad, el efector disparo. Tenemos una desgracia de Buenos Aires donde un proyectil pegó a 200 metros y mató a una criatura. Bueno, esas cosas, al momento de se fundar un arma y abrir fuego, hay que tratar de tenerlas en cuenta. Sí, sí, definitivamente. Vamos con esta última pregunta y después seguimos con los saludos, pero vamos con la última de Sebastián Conde. Doctor, en caso de solicitar la aportación por Seri TV, la solicitud sería para salvaguardar las armas que se transportan, ¿tendría validez? Y en caso de negativa, ¿te devuelven los ítems cobrados? Bueno, yo no soy gestor de RENAL. Puede ser un argumento. Ahí te dicen que tenés que justificar el pedido de portación. Por el momento, creo que te van a decir que no y de ninguna manera te van a devolver la tasa que has pagado. Eso te lo aseguro. Podés intentarlo. Bueno, seguimos leyendo preguntas. Excelente invitado, gran persona, conocedor de estos temas e implacable instructor. Abrazo grande, Maxi Gastaldi. Trajiste la hinchada de fan. Muy bien. Germán Manzanares, de nuevo, gracias hermano de armas. Como siempre, es un placer escucharte y aprender de vos. La botella está en casa, ahí está, te tiró la invitación. Muy bien, excelente. Bien, perfecto. Vamos a seguir con las preguntas que teníamos preparadas, porque en realidad yo tengo mis propias preguntas y si no nos anticipamos. Hace un ratito habías hablado del tema de exceso de legítima defensa cuando nos pasamos del medio proporcional y demás, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de excedernos en la legítima defensa, de trasvasar esos límites, ¿no es cierto? Por ejemplo, recién ahí preguntaron qué pasa si nos damos cuenta o no nos damos cuenta, o cómo hacemos para darnos cuenta. En el caso de que no nos demos cuenta y transgredamos el exceso, que cometamos exceso de legítima defensa, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo es el tema legal? Sí, hay que aclarar una cosita. Si vos no te das cuenta es una cosa, y si vas más allá de la legítima defensa es otra cosa, porque el Código Penal también ampara y justifica, dentro de la causa de justificación, para no responder penalmente, como la legítima defensa, es el error que podés cometer vos. Eso es una cosa, y el exceso es otra. Te voy a dar un ejemplo muy clarito de lo que sería un error. En cuanto a la legítima defensa, tenés un allanamiento a las 4 de la mañana, te voltean la puerta, vos tenés tu pistola en la mesita de luz y abrís fuego. Y resulta que era personal policial. Exactamente, vos no tenés por qué saber que es personal policial que te ha brechado la puerta y se ha metido en tu casa. Eso sería un error y es excusable. Si acreditamos esto, es excusable. Otra cosa es el exceso en la legítima defensa. Vamos más allá de los principios que se deben cumplir para que sea legítima defensa. Los casos más comunes, cesó la amenaza y uno sigue ejerciendo violencia sobre esa persona. Por ejemplo, el ejemplo que diste hace un ratito cuando se iba al motochorro. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se responde penalmente? No queda exenta la responsabilidad penal, como sí en la legítima defensa, donde juega la causa de justificación, y vas a responder por lo que es, no vas a responder por dolo, sí vas a responder por negligencia. O sea, el cómputo penal se disminuye notablemente. Bien, excelente, Andrés. ¿Y cómo tendría que hacer la persona que se defiende en ese momento? A ver, yo entiendo cómo tendría que hacer, pero ¿cuáles son las cosas o los ítems que más pesan a la hora de demostrar la legítima defensa? Hay que justificarla a través de los 3 ítems, la agresión ilegítima, la falta de provocación y la necesidad racional del medio empleado. Esto se apacigua un poco, por ejemplo, en la legítima defensa privilegiada, donde se dan estos 3 requisitos como que existen,
es en el caso de la fracción nocturna de las paredes o cercado o encontrar una persona desconocida en tu casa. Entiendo. No quiere decir que nos exima por completo de la responsabilidad penal, pero hay unos indicios de que estos principios existieron al momento de ejercer la legítima defensa. Excelente. Y la legítima defensa privilegiada, ¿nos podés ampliar un poquito más? Sí, por el momento es lo que dice el Código Penal, que uno podría repeler la amenaza de cualquier forma dice, en cuanto al escalamiento o fracción de muro en la nocturnidad. ¿Mm? El proyecto nuevo de Código Penal creo que saca este requisito que es la nocturnidad, la hora de la noche. ¿Mm? Bien, bien, perfecto. Perfecto, gracias Tengo, Andrés. tengo una defensa fresquita en esto. Le había ¿Podés firmado contarnos? ¿Eh? ¿Podés ¿Cómo? contarnos? ¿Nos podés Sí, contar? sí, sí, cómo no, un veterano de guerra de Malvinas, piloto de A4, acá en zona cercana a Altagracia, le había firmado la idoneidad de tiro 30 días antes, él tenía aportación, pero no viene al caso esto, ¿no? Que haya tenido aportación o no, no juega acá, no tiene relevancia en cuanto al sobreseguimiento del homicidio simple. Siente ruido de su casa y efectuó disparos desde el techo, perdón, desde el primer piso, a gente que se le había metido adentro, e incluso ya saliendo de la casa y fue sobreseído. Se entendió el fiscal que se daban estas circunstancias de la legítima defensa privilegiada. Bien, bien, bien. ¿Qué medidas de seguridad le recomendás a los ciudadanos para protegerse y evitar, por supuesto, de ser acusados de exceso de legítima defensa o directamente que no haya legítima defensa? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta y qué prevención podría optar la gente? Si estamos hablando en ciudadanos que son legítimos usuarios de armas en relación al tema nuestro de hoy, la capacitación es fundamental para disminuir lo que se llaman los efectos colaterales en los enfrentamientos urbanos. Capacitarse, no comprar una pistola y meterla en la mesita de luz, hacer los 5 tiros, 10, depende del instructor que le toque para evaluarle la idoneidad de tiro y nada más. Eso no sirve y termina muy mal. Termina muy mal. Capacitarse. Si uno adquiere un arma para defenderse, ir muy mucho al polígono y no solamente tirar a los blancos a 10 metros y a cartones. Rodearse de instructores que manejan la materia de lo que es el tiro defensivo y adquirir conocimiento. Vos sabés, Andrés, que muchas veces a mí me preguntan por qué arma comprar para la defensa, ¿no es cierto? Y siempre trato de llevarlos, primero por una cuestión fisiológica de decir, bueno, a ver una contextura, qué calibre puede controlar, cómo es la casa, cómo es el domicilio, cómo es el predio donde vive, una cuestión del armamento, calibre y demás. Y después siempre trato de terminar, una vez que vamos a establecer unas determinadas condiciones, trato de terminar en cuántas veces va a entrenar esa persona, cuánto planea entrenar, ¿no? Con esa arma. Y cuando te dicen que 2 o 3 veces al año, porque nadie te es sincero de decirte, no, yo voy a venir por lo menos una vez al año. Al principio dicen, no, una vez al mes creo que voy a venir, y cuando vos le empezás a decir, no, mirá, la munición vale esto, la hora vale aquello, la línea lo otro, ya empieza a decaer eso, ¿no es cierto? Entonces ya en ese momento le digo, mira, en vez de comprarte un arma, yo creo que necesitas comprarte un perro o mejorar el sistema de alarma o poner rejas en tu casa realmente. Porque si vos compras un arma de fuego y no vas a entrenar como corresponde, te va a generar un conflicto, te va a generar un problema eso en el momento que vos realmente lo necesites. Primero que no le vas a pegar a nada, tirar bajo estrés es difícil, todos sabemos que perdemos la motricidad fina y demás, es difícil pegar, es difícil resolver una traba, es difícil pensar, y más cuando sucede en horas de nocturnidad, cuando estamos en un estado de insomnio y de repente escuchamos ese ruido y no sabemos qué está sucediendo, ¿no? Y ahí se nos empiezan a cruzar los cables para todos lados
y no reaccionamos con el entrenamiento que pensamos tener, sino con el real que tenemos, que por supuesto que si no nos preparamos es nulo. Entonces eso mete realmente un conflicto a la hora de obtener un arma de fuego para defensa. Es fundamental la capacitación. Gracias por reforzar eso, Andrés. Vos sabés, Walter, yo también, por lo general, viste, la gente que sufre alguna cuestión es víctima de la inseguridad, quiere ir y armarse inmediatamente y te van a ver y, bueno, yo suelo tomar un cafecito antes y entre esto que vos decís, le hago una pregunta, ¿usted está dispuesto a matar? ¿Mm? También. Le hago esa pregunta y muchas veces he disuadido a la persona de comprarse un arma y sí hacerle ver que hay otros medios, como son las alarmas, los perros, etcétera, para tratar de cuidar su propiedad o su persona. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos, Andrés. Te hago una consulta que me preguntan acá. ¿De qué manera considera el doctor el entrenamiento y la formación? Esto ya creo que va un poquito más apuntado a la parte del tiro, ¿no? ¿De qué manera considera el doctor el entrenamiento y la formación previa del usuario, civil o de fuerza, al analizar si su accionar fue proporcional y razonable? Media compleja la pregunta. Sí, no me queda muy en claro a qué le apunta, pero voy a hacer hincapié, sea civil o sea personal de fuerza de seguridad, tiene que estar capacitado para llevar un arma en la cintura y para utilizarla, y ver dónde y cuándo utilizarla. Por ahí pasa todo. Sí, Y me ha pasado, perdón, Walter, sí. pero creo que va de la mano con la pregunta un poco. Uno cuando da herramientas defensivas, primero nosotros hacemos un análisis a quién le damos esas herramientas. No capacitamos a cualquiera. Pues no nos interesa darle herramientas a personas que la van a usar para el mal. Es tener mucho cuidado y siempre hacemos un análisis final de los cursos, de las capacitaciones. Ojo con querer meter conocimiento a la mochila y estar urgidos de salir a probarlos. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Los buenos somos nosotros, los que debemos tener los patitos en fila, los delincuentes, psicópatas son los otros. Uno no tiene que salir a buscar, no tiene que buscar como pasaba en la Edad Media. No, pasa que ahí están rompiendo los principios de lo que es la legítima defensa. Ya no se van a dar los 3 parámetros, ya estás metiendo la provocación directamente. Tal cual. En la Edad Media, la Iglesia condena los que buscaban el martirio. Se hablaba de que los que morían defendiendo la cruz eran mártires, iban a ir al cielo. Pero pasaba un fenómeno que esa circunstancia casual no se daba, sino que la buscaban. Entonces la Iglesia, perdón que haga esta salvedad, pero me parece un ejemplo válido. Que se aplica, ¿no es cierto? No salgamos a probarnos. Si nos pasa, estemos preparados. Capacitémonos. Pero no busquemos poner en práctica, porque sí, las herramientas que hemos adquirido en los cursos de capacitación. Hay que trabajar mucho la prevención para evitar ponerlo en práctica, porque si bien uno puede estar extremadamente preparado para salir airioso y demás, el problema va a estar igual después. Va a haber que demostrar, va a haber que acreditar un montón de cuestiones. Y algo que no te dice todo el mundo, y esto, corregime, Andrés, vos vas a hacer un curso de tiro ofensivo y está todo muy lindo, extrema corta distancia, velocidad, disparo a través de parabrisas, lo que vos quieras, pero nadie te cuenta que después tenés realmente un conflicto que sale muchísimo dinero, muchísimo tiempo para resolver y esclarecer, y en realidad lo mejor que podés hacer es prevenir para evitarlo. En el caso extremo, cuando ya no hay otra medida, bueno, perfecto, hay que enfrentarlo. Pero realmente que sea el momento final, ¿no es cierto? Como decís vos, siempre tratar de evitarlo y no salir a buscarlo, prevenirlo. Para mí es lo mejor siempre. Totalmente. Disuadir, prevenir y huir si tenemos la posibilidad. Tal cual. Yo siempre digo que huir también es una forma de ganar ese tipo de conflictos. Si yo veo que una persona viene con actitud sospechosa, que probablemente me va a robar, ¿para qué me voy a quedar a enfrentarlo? Por más que yo sepa que tengo ventaja y puedo llegar a ganarle en un combate, ya sea
como sea. Si huir me sale más barato, muchísimo más barato. No tengo nada que demostrarle a nadie. Y salgo airoso. Y más barato de la cabeza y con la familia, ¿no? Porque esto empieza presionando la cola del disparador y termina Cuando en hable la... de barato no hablaba económico, hablaba Claro, de todo el otro bolonqui que acarrea. Tengo unas preguntas, Andrés, vamos sí, a cómo no. pasarlas, ¿sí? Martín Gabriel Rodríguez, magistral su respuesta, la duda mató a muchos camaradas, lamentablemente, muy agradecido. Instructor González Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Jiménez, se me pasan rápido, no sé por qué se salen rápido las preguntas. Buenas tardes, excelente Andrés, un conocedor y estupendo abogado. Gracias, Diego. Germán Manzanares de nuevo, justo. Haciendo una suma a la pregunta del entrevistador, el nivel de formación e instrucción de una persona que acciona, ¿hasta qué punto es perjudicial? ¿Por qué o en qué? No debería serlo. Está el famoso videíto dando vuelta del hombre que dice que las armas son una máquina de hacer agujeros, ¿viste? Que está en la exposición de armas y, bueno, que dice, vaciale todo el cargador porque si no sos un tirador idóneo bueno, no es así. Imputable. No es así y perdón, hay un video dando vuelta, que seguramente lo han visto, respecto a la nueva modificación del Código Penal, con unas opiniones sumamente desafortunadas, que lo entrevistan a este hombre y dice, a partir de ahora le vacías todo el cargador y no nos va a pasar nada. Ojo con esas cosas, muchachos. Y algo que hay que tener bien presente, no hay que deshumanizarse. No somos asesinos. Si hicimos cesar la amenaza con 1, 2, 3 disparos, ya está. A veces hace falta hacer un cambio de cargador, pero si cesó la amenaza, basta. No somos asesinos nosotros. ¿Lo Tal viste cual. ese video? ¿Lo viste ese Sí. video un poco defendiendo la política actual en cuanto a la modificación del Código Penal? Ojo con esas cosas, porque son las que hacen que nos ponen en boca de todo el mundo diciendo los legítimos usuarios son los loquitos, y no somos loquitos. Exacto, sí. Hace poco también me pasó, tuve una entrevista por radio y me preguntaron qué opinaba de esto. Fue cuando se actualizó el decreto, se aplicó el decreto nuevo que nos habilita a los legítimos usuarios a la compra de armas largas con cargador de kitipón, de un calibre mayor al 9, ¿no es cierto? Carabinas y demás. Me preguntaban desde la radio qué opinaba de esto, si estaba de acuerdo o no, a lo que yo le decía que sí, que estaba de acuerdo, porque está orientado a algo deportivo directamente. Y bueno, el entrevistador trataba de llevar a que los legítimos usuarios realmente éramos como los proveedores de las armas para las delincuencias, y en realidad no es así. Con lo que le cuesta al legítimo usuario adquirir un arma en ley y en términos correctos. Le cuesta al legítimo usuario demostrar todo lo que tiene que demostrar legalmente. No va a estar buscando generar un conflicto. Entonces, lamentablemente, ante la gente que no conoce, nos exponemos simplemente por estar en un hobby o en una actividad que hasta el momento es un poco tabú, ¿no? Pero bueno, todo va a ir cambiando de a poco si seguimos haciendo las cosas bien, siempre y cuando sigamos haciendo las cosas bien. Copa Argentina, doctor, ¿cuál es la diferencia entre portación y traslado? Y si porto un arma sin autorización, ¿puedo ir preso? Qué interesante esa pregunta. Mira, yo te había dicho al principio, con algunas cuestiones con la modificación del Código Penal. Pero no entramos en... Claro, bueno, la tenencia te habilita a tener un arma, transportarla en las condiciones que dice la ley, que no tengas acceso al uso inmediato, ¿verdad? Y la diferencia con la aportación es que uno tiene el arma en condiciones de uso inmediato. Listo, no hay más para hablarlo a eso. En cuanto a si poder ir preso, los legítimos usuarios que portan un arma de fuego sin autorización a portarla, actualmente tienen un atenuante, según el Código Penal, ¿sí? Que disminuye en 1/3 la pena. O sea, si no tiene antecedentes penales computables, no va a ir preso. Va a tener un proceso penal, posiblemente sea condenado, pero no va a ir preso. La modificación del Código Penal, donde suben los mínimos,
y no están hablando de este atenuante para el legítimo usuario, yo no estoy recomendando que quien no tiene portación porte un arma. Ojo con eso. Pero No, estoy no, diciendo el que no situaciones tiene formación no tiene que portar un arma. exactamente, exactamente. Está Pero fuera de actualmente, los parámetros legales. totalmente. Bien. Pero si se modifica el Código Penal sin hacer esa aclaración, ¿m? Ya respondería el legítimo usuario que está portando un arma sin autorización, podría responder con una pena privativa de la libertad. Bien, ¿qué es la pena privativa para Ir a, pasarlo? y pasar un tiempo atrás de las rejas. Perfecto. Bien, gracias, Andrés. Martín Gabriel Rodríguez. Doctor, sueño con el día que los funcionarios policiales seamos juzgados por un tribunal de legos. ¿Qué opinión Martín, tiene? Martín, un excelente policía. Bueno, vos sabés, Martín, lo que está pasando en Córdoba. Tenemos un tribunal de disciplina, un viejo tribunal donde estaba integrado por gente de Fuerza de Seguridad, que tampoco era que se jugaban por el funcionario policial, y actualmente tenemos un tribunal de conducta policial con el cual renegamos los abogados que defendemos a los funcionarios policiales o penitenciarios, que bueno, no saben lo que es llevarlos a seguir la ropa de combate. Ahí tenemos una doble lucha. Complicado ahí. Psicólogo Achaval. ¿Hace mucha diferencia las consecuencias legales de defenderse con ojiva expansiva? Si acreditamos la legítima defensa, no sería un agravante. Es más, yo lo recomiendo. Bien. Y después de que alguien se defiende con una punta expansiva, puede existir, por ejemplo, antes hablamos de que en la legítima defensa, si alguien está portando un arma de fuego de manera ilegal y se acredita que es legítima defensa, se trabaja todo el tema de legítima defensa por un lado y después el tema de la aportación por otro, ¿no es cierto? Acá, el tema de estar con punta ojival expansiva, punta hueca, ¿se trabaja también por otro lado o directamente no tiene ningún tipo de injerencia? Particularmente, Walter, yo no conozco ningún caso en legítima defensa y tengo unos fresquitos que he defendido hace poco con un calibre 380, punta hueca, con una pistolita Ruger de la chiquita, que se interrumpió el disparo. Es interesante esa anécdota, ya hablando de la cuestión más de instrucción de tiro. Y no tuvo injerencia y, y mató a uno de los delincuentes. Bien, excelente. Gracias por responder, Andrés. Seguimos con las preguntas. Tenemos un montón de preguntas, por eso voy medio rápido, perdón. Diego Jiménez, 8, pregunta, ¿cuánto consideras, Andrés, que la policía de Córdoba está preparada en la actualidad en referencia al tiro y a las situaciones que se presentan? Solamente voy a decir que la policía tiene que tirar más, tiene que tirar mucho más. He sido profe de la escuela hasta hace 2 años atrás, solamente voy a decir que tienen que tirar más y tirar de forma dinámica, no estática. Yo creo que eso también debe pasar en todas las policías del país generalmente y que nunca es suficiente en lo que es la preparación del personal policial y militar, ¿no es cierto?, que está tan expuesto en la calle. Pero sí, hay algunas que requieren un poquito más que otras y sería bueno que en algún momento se pueda actualizar y se lleguen a los estándares, ¿no es cierto?, medios básicos altos. Y después, Walter, otra cosita, cortita. Sí. Pero si la institución no les da la herramienta, bueno, hay que salir a buscarlas afuera. Pasa por una cuestión muy personal y tomar conciencia de dónde uno está parado y cuánto vale la vida de uno y cuánto vale la libertad de uno. Pasa que yo comparto eso con vos y yo cuando doy clases y me cae personal policial siempre les hago énfasis en lo mismo, ¿no es cierto?, que valoro mucho su esfuerzo e incluso trato de darle alguna facilidad en la jornada, ¿no? Porque realmente cuesta el entrenamiento y más a ellos que sale de su bolsillo cuando en realidad debería salir de las fuerzas. Sin embargo, la mayoría o mucha gente entra a la fuerza por una cuestión laboral netamente y toman el entrenamiento como una obligación.
y no piensan que les puede pasar a ellos en cualquier momento, no piensan en que realmente necesitan estar preparados porque están expuestos, tan simple por eso, porque están portando un uniforme en la calle y lamentablemente se exponen por el simple hecho de estar ahí parados. Y lamentablemente no lo ven todos de la misma manera, no piensan todos igual, y creo que son pocos los que optan por prepararse por motus propios, por decisión propia, ¿no? Así que bueno, es muy valorable aquellos que lo hacen. Pinto Eduardo 7177, muchas gracias, doctor Paladino, por sus explicaciones. No hace falta lo de doctor, no me gusta que me digan doctor, que me digan a Andrés, ya yo estoy muy Lo ponen, yo lo leo. Nahuel Grane, buenas noches. Los civiles legítimos usuarios pueden usar munición punta hueca para legítima defensa. Gracias. Bueno, esto es lo que contestaste hace un ratito, pero quizás no está claro porque la reglamentación de RENAR dice que la munición expansiva o punta hueca es para uso de cacería o polígono. Claro, exacto. Cacería o polígono. Claro. Sí, tal cual. ¿Y cómo aplica ahí dentro de lo legal la munición punta hueca en el ámbito domiciliario, por ejemplo? Penalmente no va a tener ningún agravante. Ahí estaríamos en una falta ante RENAR, una falta administrativa ante RENAR, y tampoco conozco que RENAR haya tomado injerencia y le aplica alguna sanción al legítimo usuario que se defendió usando una punta frangible. No lo conozco yo, no debería. Bien, gracias, Andrés. A ver, Germán Manzanares, de nuevo, si no me equivoco, la formación policial y militar son muy distintas en referencia al tiro. Lucas Tiraboschi. El Estado nos brinda las herramientas, uno debe preocuparse por aprender a usarlas. Lucas es funcionario y es un tirador, ha sido preocupado por mejorar su capacidad. Bueno. Felicitaciones, Lucas, por eso. Bien, no tenemos más preguntas. Vamos a continuar entonces. Acá tengo una más. La culpabilidad, espérame que voy tachando de las mías. ¿Qué recomendaciones darías a los legítimos usuarios y a la sociedad civil para evitar problemas legales relacionados con la legítima defensa en realidad? Caemos de vuelta, voy a redundar. Capacitación. El 50% del tiro es 50% acá y 50% acá. Creo que coincidimos con eso, Walter. Sí, definitivamente. Yo, a lo mejor estaba mal redactada la pregunta. Yo a lo que me refiero es, ¿qué opinás de, por ejemplo, que las personas tengan, cuando adquieren un arma de fuego para lo que es la defensa domiciliaria, ¿no es cierto?, que tengan también, por ejemplo, cámaras, alarmas, un perro, todo lo que hace a la prevención? La cámara también nos está grabando en todo momento. ¿Qué opinás de todo eso? Redundar en seguridad no es redundar. Como están las cosas hoy en día, hay que extremar las medidas. Y como decís vos, Walter, utilizando los medios posibles para disuadir la amenaza. Perfecto. Estamos de acuerdo en eso, Andrés. Yo siempre hago mucho énfasis e hincapié en que la mayor cantidad de cosas que yo pueda interponer para que sea disuasivo o que no elijan mi casa en la manzana, en la cuadra, es óptimo siempre para que evitar yo el conflicto directamente. Sí. Así que bueno, te tengo una última pregunta. A ver, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos una preguntita más acá de Sebastián Conde. Trabajé mucho tiempo en los camioncitos, vamos a decirle camioncitos, bueno, pasa que no sé si sale después el texto escrito. Dice, trabajé mucho tiempo en los camioncitos amarillos y solo hacíamos una sola práctica anual que exigía el RENAR para la aportación. Y solo eran 50 cartuchos 9 milímetros y 10 de 12.70 de escopeta. Sí, es cierto, las empresas de caudales, y me animo a decirle que usted tiró mucho, por lo menos por las empresas que conozco acá en Córdoba, casi digo que le sacaría la aportación circunstancial mucho, pero no lo dije. Ellos tienen aportación solamente en el servicio,
salvo que hayan gestionado su aportación individual. Ellos portan mientras estén trabajando, pero he visto los exámenes. Y yo, una anécdota que me la conocen ahí en los grupos de la Academia Tiro, yo voy a tomar siempre un café al frente del tribunal en Alta Gracia, en una estación de servicio. Y cuando vienen a buscar la plata de la recaudación, agarro mi cafecito, me voy, hay una máquina de estas que generan electricidad, un compresor, ¿viste? Ajá. Muy, muy grande, con un motor gigante que, bueno, es difícil que un proyectil lo atraviese, y me voy ahí, sí, invierno, haga calor, salgo del aire, y me voy ahí y los miro, los muchachos, les digo, acá si se arma una, voy a tener una cobertura por lo menos, ¿viste? Sí, sí, hay que ajustar, hay que profesionalizar más lo que es el tema de seguridad. Hay empresas que, esto lo destaco, hay empresas que realmente se capacitan, invierten en capacitación, yo lo veo, y hay otras que lamentablemente no. Pero bueno, hay de todo. Hay algunas que es para evaluar, reevaluar y recontraevaluar, y hay otras que es para aplaudir. Pero bueno, yo creo que en algún momento todo se va a ir nivelando para arriba, ¿sí? Esperemos que así sea, por lo menos acá en materia de tiro. Tenemos otra pregunta con un conjunto de camaradas. Espera que se me pasó la pantalla grande. Con un conjunto de camaradas, desde hace muchos años trabajamos la supervivencia operativa. Nuestro mayor reto es reintroducirlo en el instinto natural de la supervivencia, conciencia situacional. Sí, son conceptos básicos en lo que es la defensa o el Todos, combate por supuesto que dentro de sí. Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. Rafael Daniel Tovares dice, hola Andrés, ¿podés hablar un poquito de la legítima defensa hacia un tercero? No hablamos nada de eso. Sobre todo si no sabemos si hubo o no provocación suficiente por parte de quien defendemos. Siendo Bueno, obvio. ahí entra lo que hablábamos en un momento sobre el error, que es diferente a lo que es el acceso a la legítima defensa. Si usted en esa situación evalúa que está en riesgo la integridad física de un tercero y usted está convencido de eso y lo podemos acreditar ante el señor fiscal de instrucción, usted no tendría por qué responder penalmente. Bien. Martín Gabriel Rodríguez, nuestro lema, ni héroe ni Martín, ni juez ni verdugo. Humanum iure vivere, derecho humano a sobrevivir, del latín. Me lo llevo. Gracias, Martín. Bien, bueno, tengo una última pregunta, Andrés, ¿sí? Ya vamos a ir cerrando, estamos prácticamente sobre la hora. Muchas gracias a todos los que participaron, realmente enriquecieron mucho la entrevista con Andrés. Andrés, la última pregunta que tengo es la pregunta aromática que hacemos siempre, pero esta vez tengo la necesidad de hacerte dos preguntas en una. ¿Cuándo fue tu primer contacto con un arma de fuego? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuándo decidiste ser abogado? Dos sin tres, dicen, ¿no? Y especializarte, por supuesto, también en la legítima defensa. Eso también. Bueno, de muy chico, sin ser legítimo usuario. Siempre hay un pariente que le gustan las armas. Tiré con mi bautismo de fuego, así me lo dijo don Luis Villarroel, que ya no está. Y fuimos a un monte en el campo y sacó un 38 Special Colt y me dice, esto es el bautismo de fuego. Yo tenía 11, 10 años por ahí, y empezó con eso y terminamos hablando del bautismo de fuego en las Islas Malvinas. Fíjate, ¿no? Son esas personas que se extrañan, Luis. Y después lo de abogado, bueno, yo antes de estudiar Derecho hice 3 años de agronomía. Mi otra pasión son los caballos, las cosas criollas, después las armas, y me di cuenta que hacía falta estudiar mucho para seguirme ingeniero, y agarré los libros de Derecho, que me gusta leer mucho, la historia, un poco de filosofía. El derecho penal tiene mucho de filosofía, y me di cuenta que se puede ayudar también a las personas. Hay que desmitificar esto de que el abogado es un delincuente y qué sé yo. Hay gente muy honesta y que dignifica la profesión de abogado. Hubo santos
abogados, y tenemos la advocata nostra en términos latinos, que a las personas de fe es la Santísima Virgen María, que va a ser la que va a abogar por nosotros el día de mañana. Eso me motivó un poco a agarrar las leyes. Mirá vos, qué bueno, gracias por compartirnos esto, un poquito de tus recuerdos también, ¿no es cierto? Ahí nos dice Copa Argentina, prefiero ser un guerrero en un jardín y no un jardinero en la guerra, tal cual. Yo creo que todos nos preparamos y esperamos que nunca, ¿no? Pero bueno, si sucede, uno tiene que estar preparado por uno, por su entorno, por su familia y demás. Andrés, muchísimas gracias por participar, por sumarte, por aportarnos muchísimo a todos los que estamos de este lado de la pantalla con tus conocimientos, por no ser egoísta de tus conocimientos, lo cual es fundamental en estos tiempos donde cada uno trata de cuidar su nicho y demás. Y es difícil conseguir alguien que sea solidario en estos pequeños aportes que nos ayudan a mejorar día a día. Andrés, infinitas gracias por participar de Aromaterapia, un nuevo programa muy nutritivo para toda la teleaudiencia, para todos los instructores fundamentalmente. Y bueno, esperamos volver a contar con tu presencia en corto plazo acá de nuevo. Ya lo vamos a ir arreglando. Andrés, cuando gusten, para mí es un honor. Muchas gracias, Walter, muchas gracias, Mario. Hace rato que no aspiramos a algún lacrimógeno con Mario, y muchas gracias, Carlos, también. Te lo perdiste, estuvimos, bueno, se me desconectó, no hay problema. Después te cuento una anécdota que estuvimos con Carlitos ahí con unos lacrimógenos de por medio. Bueno, me voy despidiendo yo también, ya estamos casi sobre la hora. Hoy que no nos acompañó Carlitos, cerramos ahora, a horario. No, pero faltó los aportes de Carlos. La verdad es que lo extrañé muchísimo durante el programa. Yo sé que me va a ver en breve, me va a escuchar, así que nada, te veo dentro de 2 semanas, Carlitos. Me despido de toda la teleaudiencia, los invitados. Les recuerdo que dentro de 2 semanas cae exactamente miércoles 17 de diciembre. Los esperamos a las 20 horas por el mismo canal. Recuerden que es por YouTube, aromaterapia_ar. Los invitamos a seguirnos por YouTube. Si nos quieren seguir por Instagram, es aroma.terapia_ar. Y también tenemos una página de Facebook que pueden seguir, que no tengo el link a mano, pero si nos siguen por Instagram se le linkea directo. Así que bueno, mil gracias a todos por participar, por seguirnos, por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos prontito a todos. Adiós.